La Voz de América presenta. Senado estadounidense en debate crucial sobre proyecto presupuestario. De no aprobarse, las agencias gubernamentales dejarían de operar. Estados Unidos y el G7 analizan respuesta de Rusia a la propuesta de tregua en Ucrania. Gobierno guatemalteco inaugura un centro para recibir inmigrantes retornados en la frontera con México. Y se intensifican los ríos atmosféricos en California, desatando fuertes lluvias en el estado Dorado. Los saludo desde Washington, bienvenidos al Mundo al Día. El Senado estadounidense se enfrenta este viernes a la fecha límite de financiación gubernamental y necesita 60 votos para que pase esta legislación y así evitar el cierre de las operaciones de las agencias del gobierno a partir de la medianoche. Vamos con Carolina Valladares, quien nos cuenta sobre las divisiones dentro de la bancada demócrata. Carolina, ¿cuál es la situación? ¿Ya hubo votación? No, Jasmine, lo cierto es que enfrentamos una situación muy compleja aquí en el Senado de los Estados Unidos y es que la votación tendría que haber empezado hace horas y hablamos solamente de la votación de procedimiento, es decir, la votación en la que todos los senadores tienen que mostrar sus cartas y decir que van a votarse a favor o en contra. Por ahora sabemos, antes de esta votación, ya sabemos que al menos 3 senadores demócratas han dicho que se van a unir a los republicanos y votar a favor de esta legislación, pero faltarían 5 más. El argumento detrás de esta postura, que está liderada precisamente, es muy importante, por el líder de la minoría demócrata en la Cámara Alta, Chuck Schumer, es que es preferible evitar un cierre del gobierno federal porque causaría más daño a los estadounidenses, dicen, y también de esta forma evitar darle aún más poder al presidente Donald Trump. En el ala opuesta están no los centristas, sino el ala más a la izquierda del Partido Demócrata, liderados por la líder del Comité de Apropiaciones, que son los que tienen que asignar estos presupuestos, quienes presentan otra propuesta, es decir, que hay que llegar al cierre del gobierno, así forzar a los republicanos a negociar, llegar a un acuerdo de extensión de fondos durante un mes y después de este mes llegar a un acuerdo de una propuesta legislativa de presupuestos bipartidista. Los demócratas de la Cámara Alta, por ahora, la mayoría se oponen, así como los demócratas de la Cámara Baja. Necesitamos salir a la calle, hacer manifestaciones, asambleas públicas. He organizado asambleas públicas, no tengo miedo, y preparar las próximas elecciones. Estados Unidos ya ha experimentado un cierre gubernamental bajo el gobierno de Trump, pero esta legislación prejudicial solo empeora las cosas. Los demócratas no deben aceptar esta falsa opción. Debemos luchar por una solución mejor. Escuchen a las mujeres, por el pueblo. Esta que escuchábamos es la postura de algunos demócratas. Lo que se está votando, de hecho, es una resolución continuada, no un presupuesto como tal, sino la extensión de los presupuestos actuales, más o menos durante 6 meses más, hasta el próximo 30 de septiembre. Dicen los demócratas que esta extensión de presupuestos llevaría a más recortes para los veteranos, más recortes para los más vulnerables, para la salud, para Medicaid, algo que dicen los republicanos que no es así, que no va a llegar ni llevar a más recortes para los vulnerables, y que en todo caso lo que quieren es recortar lo que ellos consideran es un exceso del gasto del gobierno federal. No es cierto, no estamos tocando ningún beneficio. Creo que lo que se ha expuesto es todo este desperdicio. La gente entiende, sin lugar a dudas, que hay mucho despilfarro en el gobierno. Este es, en cierto modo, el siguiente paso para lograr una verdadera reforma, para dominar el sector energético, para ahorrar dinero y para extender la anterior rebaja de impuestos. Bueno, estamos a la espera entonces de qué pasa con la votación de procedimientos, si habrá o no habrá votación definitiva, eso en función de los apoyos que tengan los republicanos de la bancada demócrata. Como anécdota, recordar que la última vez que hubo cierre del gobierno federal fue en el primer mandato del presidente Donald Trump. Jasmine. Pues ojalá esta no sea la oportunidad de otro cierre, Carolina. Estamos a la expectativa del desarrollo de esta noticia. Nosotros cambiamos de tema. Tras su participación en la reunión del G7 en Canadá, el secretario de Estado Marco Rubio ofreció un balance sobre la reunión que sostuvo el enviado especial de Estados Unidos y el presidente ruso Vladimir Putin sobre los esfuerzos para alcanzar la paz en Ucrania. Celia Mendoza, desde el Departamento de Estado, ¿qué aspectos claves se destacan de las declaraciones de Rubio y cuál es el siguiente paso en este proceso?
mantiene su optimismo. Esto es básico en las declaraciones que entregó el secretario de Estado Marco Rubio después de reunirse con los líderes del G7, los cuales expresaron la importancia de poner presión a Rusia. Sin embargo, se espera que el presidente estadounidense se reúna con el secretario de Estado y el señor Steve Witkoff para analizar el siguiente paso. Tiene los esfuerzos para lograr un cese al fuego en Ucrania tras la respuesta del líder ruso Vladimir Putin, quien se reunió este jueves en Moscú con el enviado especial de los Estados Unidos, Steve Witkoff. Ayer tuvimos conversaciones muy buenas y productivas con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y hay muchas posibilidades de que esta horrible y sangrienta guerra finalmente pueda llegar a su fin. He solicitado encarecidamente al presidente Putin que se les perdone la vida a los ucranianos. Sería una masacre horrible, como no se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial. El Kremlin aseguró que analiza la información compartida por Witkoff. Por supuesto, hay motivos para un optimismo cauteloso. Es cierto que queda mucho por hacer, pero aún así, el presidente expresó su solidaridad con la postura del señor Trump. Mientras la cumbre de cancilleres del G7 emitió un comunicado conjunto que envía un mensaje claro a Moscú. Exigimos a Rusia que en reciprocidad acepte un alto el fuego en igualdad de condiciones y lo implemente plenamente. Debatimos la posibilidad de imponerle medidas punitivas adicionales en caso de que no se acuerde dicho alto el fuego, incluyendo nuevas sanciones, topes a los precios del petróleo, apoyo adicional a Ucrania y otras acciones. El secretario de Estado reiteró la dificultad de estas negociaciones, pero se mostró positivo frente a un posible avance. Creo que hay motivos para ser cautelosamente optimistas, pero al mismo tiempo seguimos reconociendo que esta es una situación difícil y compleja. No será fácil ni sencilla, pero ciertamente sentimos que estamos al menos un paso más cerca de poner fin a esta guerra y lograr la paz, aunque aún queda un largo camino por recorrer. Por ahora no se ha dado a conocer cuándo se podría firmar el acuerdo de minerales, que es fundamental de acuerdo a Estados Unidos y propuesto desde luego por Ucrania para que se establezcan medidas y condiciones de seguridad. Mientras tanto, se espera que la próxima semana puedan seguir estas conversaciones que eventualmente el gobierno estadounidense espera puedan llevar a que 2 delegaciones de cada uno de estos países se puedan sentar a la mesa. Le agradecemos a Celia Mendoza. Bien, y las redadas migratorias han modificado la vida cotidiana en un barrio hispano de Nueva York. Despidos de inmigrantes y padres de familia temerosos de enviar a sus hijos a la escuela. Esto es lo que nos reporta Ángela González. Esta madre, que prefiere no dar su nombre, camina apurada. Es hora de recoger a su hijo en una escuela del barrio Corona en Queens, Nueva York. La verdad, yo solo vengo a retirar al niño y no tengo miedo. El incremento de redadas por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ha alterado la cotidianidad de este vecindario. En la escuela, maestros y personal le han reafirmado los derechos a los padres de familia. Eso sí pasaron ahora que días como un bofeto, una carta explicando si algún agente la lo para uno, pues qué hacer. Sí, porque a veces se filtran informaciones y eso es como que la gente también tiene miedo de eso. Que no tengamos miedo. No hemos hecho nada de mal. Según datos del último censo en Corona, Queens, la población hispana alcanza un 75% en promedio. Los cambios son latentes. Sí, he sentido más como menos gente en el comercio ambulante. Javier dice que los empleados indocumentados están siendo despedidos. Sí, una persona nos ha tocado despedir. Incluso hay un compañero que despidió a su trabajador porque no tenía papeles. Y él le dijo que no quería meterse en problemas porque no tenía socia, no tenía sus papeles. Entonces que tenía miedo que llegaran a su local y le pasara algo a él. Para este activista, las redadas tienen un impacto positivo. Había muchos borrachos, había peleas, se apuñalaban, peleaban con la policía, peleaban entre ellos con niños en sus carritos. Era una cosa negativa. Ahora lo vemos, el cambio es positivo, pero ahora se ve el cambio que estamos diciendo, esto sí aparece Estados Unidos. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Y en Guatemala, el gobierno anunció la construcción de un nuevo centro para recibir a migrantes deportados en su frontera terrestre con México. Eugenia Sagastume nos explica cómo funcionará.
Una mejor atención y protección a los migrantes deportados es el objetivo de un nuevo centro para retornados que fue anunciado por el gobierno de Guatemala y autoridades de la Organización Internacional para las Migraciones. El representante de la Casa del Migrante en Tecumumán, San Marcos, asegura que quienes llegan deportados desde México vía terrestre se enfrentan a muchas dificultades. Hay un sinfín de redes de personas que están pensando es poder sacar provecho y sacar dinero a los que llegan aquí y no son de aquí. Y aunque hay una disminución de migrantes deportados en esa frontera, a criterio de Pelissari, la construcción del nuevo centro supone un incremento posterior. Da a pensar de que el futuro va a ser un futuro bastante pesado a nivel numérico, hablando de deportaciones no solo de las de Estados Unidos, sino por presión de Estados Unidos también la de México. El presidente Bernardo Arévalo aseguró que el centro será construido con fondos del gobierno de Estados Unidos, pese a la pausa que han tenido los programas de USAID. Somos uno de los pocos países a los que se les confirmó fondos de AID. Es un diseño construido para lograr atender separadamente a los adultos, las familias con niños o los niños sin compañía de adultos. Se estima que el nuevo centro iniciará a construirse en julio y agosto de este año para empezar operaciones un año después, con una capacidad para albergar a 250 migrantes. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. En Colombia, las autoridades monitorean un nuevo fenómeno de migración inversa que ha cobrado fuerza desde enero de este año. Se trata de migrantes que abandonan su plan de llegar a Estados Unidos y optan por regresar a sus países de origen. Desde Bogotá, Jair Díaz nos informa que la mayoría de estos migrantes son de nacionalidad venezolana. Se siente muy duro porque uno agarra una travesía bien fuerte por ahí. El migrante venezolano William Rodríguez cuenta cómo regresó de Estados Unidos a Colombia, país de paso obligatorio para volver a su nación de origen, luego del endurecimiento de las políticas migratorias del presidente estadounidense Donald Trump. Lo más difícil fue que yo sentí de Panamá aquí. En el barco donde veníamos duramos 2 días en el mar, se dañaron los motores, tuvimos que dormir en una isla, comer coco. Según las autoridades panameñas, más de 2.000 personas han cruzado la frontera con Costa Rica hasta Panamá en lo que va de marzo, y Colombia registra la llegada de 300 migrantes diariamente, en su mayoría venezolanos provenientes de México. Un fenómeno de migración a la inversa que viene en aumento desde la frontera con Panamá. Se nos cayó todos los planes que teníamos, todo regresarnos a Venezuela, porque allá en México no íbamos a hacer nada. Sin duda es una alerta, una alerta que nos obliga a prepararnos, y lo estamos haciendo. Primero, a través de la construcción de un plan de contingencia ante posibles represamientos y aglomeraciones. Por lo que autoridades locales de Necoclí, en coordinación con el gobierno de Colombia, articulan la atención social para los migrantes que retornan cruzando por el país. Y cómo atendemos de manera integral a esta persona para que no se convierta en caldo de cultivo o mercancías de un grupo ilegal. La mayoría de los migrantes arriesgan sus vidas tomando embarcaciones por mar abierto desde Puerto Ovaldía, Panamá, para cruzar a Colombia. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Esta semana Los Ángeles ha enfrentado intensas lluvias como parte de una serie de tormentas relacionadas con el aumento de ríos atmosféricos. Alex Segura nos informa que un nuevo estudio revela que estas corrientes de humedad son cada vez más grandes, lo que generan precipitaciones más fuertes. Estas imágenes del río Los Ángeles durante una de las últimas tormentas que recibió la ciudad californiana fueron compartidas por un usuario en la plataforma X. La causa principal, según científicos, son los ríos atmosféricos, corrientes de humedad que viajan desde los trópicos hasta la costa oeste de Estados Unidos. Descubrimos que en las últimas décadas han comenzado a crecer en tamaño y a transportar más humedad en comparación con principios del siglo XX. La cantidad de humedad que transporta un río atmosférico puede estar relacionada con la cantidad de precipitación que puede producir. Según el estudio liderado por la doctora Henny y publicado en el Journal of the Atmospheric Science, estos sistemas meteorológicos han crecido entre un 6 y un 9% en tamaño desde 1980, lo que significa más tormentas como la que vive California ahora. El fenómeno ha generado advertencias de inundaciones en varias zonas del estado este viernes y la investigación apunta a que sea cada vez más recurrente.
Creo que un área en la que la investigación podría ser beneficiosa es el estudio de las inundaciones y su recurrencia, ya que a medida que el clima se calienta, los eventos extremos serán más frecuentes en algunas zonas. Las autoridades han instado a los residentes a prepararse para más tormentas en las próximas semanas, ya que las condiciones meteorológicas sugieren que esta temporada podría ser una de las más lluviosas en años recientes. Esta es una tormenta más fuerte del Pacífico, con un río atmosférico y aire mucho más frío. Esto genera precipitaciones generalizadas y viento. Las lluvias aquí en Los Ángeles esta semana han inundado calles y han generado advertencias de posibles crecidas en algunas zonas. Las autoridades recomiendan a los residentes que estén pendientes de los pronósticos y que tomen las precauciones necesarias para este fin de semana. Alex Segura, Voz de América, Los Ángeles, California. Al volver, Florida despliega medidas de seguridad en puntos turísticos en la antesala del receso primaveral. En Florida, autoridades refuerzan medidas de seguridad en puntos turísticos en la antesala del receso de primavera o Spring Break. José Pernalete nos adelanta que ya se han establecido severas medidas para evitar desmanes. Toques de queda, cierre anticipados de algunos espacios públicos y restricciones de venta de alcohol son algunas de las medidas que serán implementadas en lugares de potencial concurrencia durante estas vacaciones de primavera o Spring Break. En Miami Beach, al sur de Florida, las autoridades advierten que no tolerarán comportamientos criminales y reforzarán la vigilancia. Controles de conductores bajo efectos del alcohol, lectores de matrículas, acceso restringido a la playa, estacionamiento limitado y tarifas de estacionamiento adecuadas, remolque y mucho más. Al mismo tiempo, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha garantizado mayor número de policías estatales para apoyar a la policía de Miami Beach. El objetivo es evitar escenarios de violencia como los registrados en 2021. Entendemos que muchas personas desean visitar el estado de Florida y estamos agradecidos por ello. El año pasado tuvimos más de 140 millones de visitantes en 2024, lo que representó un récord para nuestro estado. El pasado año, las autoridades locales establecieron un plan de reforzamiento de seguridad y vigilancia similar al que se está ejecutando, alcanzando el arresto de al menos 274 personas, lo que representó una disminución de los índices de violencia de 8% con respecto al 2023. Los residentes y visitantes consideran que es necesario garantizar el buen resguardo durante estas vacaciones. Me parece bastante bien, me parece que es una medida de seguridad que beneficia a todos aquí para poder vivir un momento feliz, un momento sano. Sobre las playas se establecerán regulaciones de horarios para evitar actividades nocturnas no autorizadas. José Pernalete, Voz de América, Miami Beach. Mientras la administración Trump toma acciones para desmantelar el Departamento de Educación, en Texas el Congreso local propone redirigir los fondos públicos para financiar el acceso a educación privada. Laura Sepúlveda nos reporta que también avanza una iniciativa legislativa que exigiría a los migrantes indocumentados pagar su educación. Mientras importantes recortes tienen lugar en el Departamento Federal de Educación, Texas es uno de los estados que apoya la eliminación de esta agencia y promueve una reasignación de fondos públicos. No debemos interferir con el vínculo entre padres e hijos. Debemos fortalecerlo, empoderando a los padres para que elijan la escuela más adecuada para sus hijos. A partir de abrir la posibilidad de que fondos públicos sean destinados a cubrir costos de educación privada. Este proyecto de ley incluye ciertos gastos educativos, entre ellos inscripción, pagos a escuelas privadas, cursos de doble crédito, capacitación para certificaciones y programas de prekinder de alta calidad. Texas desde 2022 no actualiza públicamente la calificación de los colegios ante múltiples demandas que hay respecto al acceso a esta información.
La Federación de Maestros del Estado cuestiona los criterios existentes de evaluación, factor que podría ser determinante para los padres al decidir el siguiente paso educativo de sus hijos. Incluso si se publicaran las puntuaciones, no estoy seguro de que supiéramos con certeza dónde estamos, porque se están midiendo los aspectos correctos y los estamos haciendo adecuadamente. Nuestro sistema está configurado para medir aspectos que, en mi opinión, contribuyen más a facilitar nuevos contratos adicionales para exámenes en línea, nuevos proveedores de computadoras, etc., que ayudar a profesores, padres y estudiantes a evaluar el estado de sus alumnos. Entre tanto, el Congreso local avanza el proyecto de ley HB 160 que intenta revertir a quienes carecen de documentos para estar legalmente en el país la posibilidad de recibir cualquier tipo de ayuda económica educativa. A la fecha, según datos del Foro Nacional de Migración, cerca de 57,000 estudiantes indocumentados o con beneficio de DACA reciben dicho apoyo para acceder a educación superior en el estado. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Regresamos en breve con información de Latinoamérica porque hay expectativa en torno al más reciente préstamo de El Salvador en el Fondo Monetario Internacional. Les contamos a qué se debe. En El Salvador crece la expectativa por el préstamo de más de $1.400 millones solicitado por el gobierno al Fondo Monetario Internacional. Analistas temen que las acciones del gobierno puedan poner en peligro los compromisos asumidos en relación con el uso del Bitcoin. Claudia Saldaña nos explica. Algunas de las medidas que acordó el gobierno con el FMI le obligan a retroceder en el proyecto Bitcoin para lograr el desembolso de más de $1.400 millones. De hecho, cuando uno revisa el documento del Fondo Monetario, todos estos elementos no están ni siquiera en las exigencias del fondo, sino en el acuerdo de entendimiento del gobierno. Los compromisos del gobierno incluyen la eliminación del Bitcoin como moneda de curso legal, privatizar la billetera Chivo y no comprar más Bitcoin. Esta parte de Bitcoin, casi todo ha quedado programado en el año 2025, o sea, liquidar el archivo wallet, que el gobierno no invierta más, no use fondos públicos en Bitcoin. Y rápidamente se va a notar si ha seguido acumulando Bitcoin o no. A pesar del compromiso que limitaría a acumular más Bitcoin, las compras no se han detenido. El FMI confirmó a La Voz de América que hará una primera revisión del cumplimiento en junio de este año. No se detiene. Si no se detuvo cuando el mundo nos rechazó y la mayoría de los bitcoiners nos abandonaron, no se detendrá ahora y no se detendrá en el futuro. Para los analistas, esto pondría en riesgo la credibilidad del cumplimiento del gobierno. Hay señales encontradas, ¿verdad? Por un lado se está haciendo el ajuste fiscal, pero hay señales confusas también, porque precisamente una de las condiciones del fondo era no seguir dotando las cuentas con Bitcoin. A la fecha, el gobierno tiene más de 6.100 Bitcoins en sus reservas. La Voz de América buscó una reacción del gobierno sobre las compras recientes, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta. Claudia Saldaña, Voz de América, San Salvador. Usted no le cambie, tenemos más información al volver. La luna se vistió de rojo la madrugada de este viernes con un espectacular eclipse lunar total. Durante 66 minutos, la sombra de la Tierra cubrió por completo la luna, dándole un tono cobrizo mientras se alineaba con el sol. Allí están las imágenes, algunas de ellas nos llegan desde El Salvador, pero les cuento por qué se ve roja, porque el sol, la tierra y la luna se alinean proyectando la sombra terrestre sobre la luna y tiñéndola de ese característico color rojizo conocido por algunos como luna de sangre. El eclipse fue visible en gran parte de América del Norte, del Sur, así como en algunas zonas de África, Europa, Australia y Japón. Con estas imágenes nos despedimos por hoy. A ustedes gracias por acompañarnos siempre en El Mundo al Día. Que tengan feliz fin de semana. Les informó Yasmín López.